Bueno, lo que voy a hacer es, les voy a contar un poco, voy a hacer un circuito completo de liquidación y les voy a ir contando un poco a la versión actual de Mapuche qué cosas hoy en día se pueden hacer en Mapuche Web, qué cosas se pueden hacer en escritorio y qué cosas se pueden hacer en los dos lugares. Como para que ustedes puedan ir trabajando con las dos alternativas y puedan ir haciendo comparativas al respecto. El ciclo que vamos a hacer va a consistir en, por un lado, definir una liquidación, algo que ustedes ya saben y que hacen normalmente, pero lo que vamos a utilizar el web para definir una liquidación. Después lo que vamos a ver es un poquito cómo modificar o trabajar con los conceptos y con los grupos. Y cómo asociar esos grupos, esos conceptos a través de los grupos a la liquidación que tenemos definida. Una vez que tenemos definida esa liquidación, ya vamos a avanzar a la parte de liquidar. Y superando la etapa de liquidación, lo que vamos a hacer es lo que nosotros denominamos la posliquidación, que es, por un lado, la acreditación, los reportes de posliquidación, los recibos y después algo que adicionalmente podemos hacer o no, que no entra del todo en este circuito, pero que puede ser la parte de acumulados para SAC y la parte de cierre de mes. Pero bueno, en realidad este va a ser el circuito fundamental que vamos a ir llevando a cabo. Entonces, la parte de trabajar con conceptos y trabajar con grupos la vamos a dividir en dos. Por un lado, yo les muestro que desde la parte web hoy en día se puede trabajar con la parte de grupos. Esta es la misma parte de grupos que están utilizando hoy en día ustedes en Pampa, y lo que pueden hacer es modificar o definir determinados grupos. Nosotros hoy día nos centralizamos en la parte de los grupos del tipo liquidación. ¿Sí? Este grupo de liquidación normal ahora va a tener este formato para poder asociar conceptos a grupos. ¿Sí? Así que esto tranquilamente, digamos, se puede hacer desde acá. Está desde acá, desde actualización, conceptos, grupos. Se puede agregar un grupo, se le pone un número, se le pone una descripción, se le pone un tipo. En el caso que estamos usando nosotros, el tipo será liquidación. Esto está por orden alfabético. Y a partir de ahí, da el error. No, a partir de ahí me faltó poner la descripción. Se pueden, vamos a tomar uno que ya esté, asociar los conceptos correspondientes a cada grupo con el mecanismo de interfase que explicó hoy Emiliano, que es asociar, llevar de un lado para otro. No vamos a definir, vamos a trabajar con el grupo de liquidación normal, que es el que seguramente ustedes deben tener activo ya. Así que bueno, ahí ya tenemos la parte de definición de grupos. La parte de definición de conceptos, si bien se puede observar desde acá, desde la parte web, todavía lo que es la parte de fórmulas no está activa como para poder ser actualizada. La versión de fin de año ya, si Dios quiere, toda esta parte está en testeo, y la idea es que va a ser bastante más interesante porque va a tener un corrector de ortografía con distintos colores, de ortografía matemática, vamos.
Exactamente, va a tener un parser ahí adentro que, según Nicolás que lo hizo, no, va a estar bueno, va a estar bueno. Así que bueno, el resto de las cosas tienen más o menos las mismas características con un formato un poquitito distinto. Creo que con esto se van a poner muy contentos con la parte de los acumuladores. No van a renegar más con los SN, que no saben ni... no sabés en cuál le pusiste S y en cuál le pusiste N, te agarró un mareo bajo. Exactamente, así que ahora sí, se pasa de un lado para otro. Otra cosa interesante que tenés es un acceso acá a la parte de modificar, te lleva... Sí, te lleva a la parte de configuración para poder modificar los nombres de acumuladores. ¿Sí? ¿Los acumuladores siguen siendo 99? Los acumuladores al día de hoy sigue siendo 99. Ya el liquidador está preparado para tener una cantidad infinita. La limitación hoy en día la tenemos en las tablas de acumuladores. Esperamos en algún momento poder abrir esas tablas para, de alguna manera, un poco como los escalafones, tener ilimitada cantidad por ese lado. Así que acá yo diría que si quieren revisar determinadas cuestiones las pueden revisar por acá. Si quieren hacer modificaciones de fórmula, etcétera, ahí ya nos pasamos, al menos por ahora, a la parte de escritorio. Entramos por acá. Perdón, me equivoqué. Actualización, también está la parte de grupos también, y conceptos por grupo, y la parte de conceptos, como siempre. Bueno, así que entonces ya tenemos definida toda la burbuja del lado derecho, que es trabajar con conceptos y con grupos. Ahora vamos a ir a la parte de la definición de la liquidación. La parte de la definición de la liquidación también se puede trabajar desde acá. Es acá, la parte que está abajo de conceptos, definición de liquidación. Vamos a agregar una liquidación. Liquidación del mes 9. Fecha del último aporte, no sé, 23 del 8 2007. Lugar, Comodoro. Mes, periodo 8. Bien. Bueno, valor de pago en pesos, y por el momento no le ponemos fecha de emisión. Agregamos la liquidación se agrega OK, y acá sí, digamos, hay una variación con respecto al manejo de los conceptos de la liquidación. Recuerdan que en la parte de escritorio lo único que se podía hacer acá es visualizar qué conceptos estaban asociados a esa liquidación. Ahora, digamos, el trabajo que vamos a intentar hacer es resolver esta flecha, ¿sí? Asociarle los conceptos a la liquidación definida. Entonces, acá empieza a jugar esta nueva interfase donde yo puedo hacer un filtro por grupos. Acá justo tengo un solo grupo que es liquidación normal, filtro por eso, y al filtrar por ese grupo sobre el lado izquierdo me quedan todos los conceptos que tiene ese grupo. ¿Sí? De acá, o lo que puedo hacer es marcarlos a todos y pasarlos, o puedo ir pasando de a uno, o puedo pasarlos a todos y después recuperar algunos y sacarlos. Una vez que yo termino con esto acá, ustedes piensen que mientras están trabajando con toda esta interfase, ¿se acuerdan la interfase esa que yo les mostré hoy, la del signito más y menos, que yo les decía, ustedes agregan, pero en realidad todavía en la base no fue nada? Bueno, lo mismo sucede con esto, ¿sí?
Mientras ustedes estaban trabajando acá, todavía no se grabó nada. Ahora, cuando dan grabar acá, recién ahí, la liquidación, en este caso 2, va a tener, y vamos a hacer esta pruebita, nos vamos a la definición de la liquidación 2, venimos acá, y acá vemos todos los conceptos que yo definí hoy, que son los mismos que están pintados de este lado. Si yo quiero acá, puedo venir y modificar de nuevo. Si no, esto es lo que tengo definido. Entonces, todo esto se puede hacer desde acá, sin problemas. La liquidación la dejamos abierta. Después les voy a contar lo que quiere decir es eliminar datos. Y acá en mensajes van a ir apareciendo determinadas cosas que supuestamente le van a ayudar al liquidador a ver determinadas cuestiones. Como por ejemplo, ahora me está diciendo la liquidación no acumula para aguinaldo. ¿Sí? Esto quiere decir, ojo, te estoy avisando que esta liquidación todavía no acumuló para aguinaldo. Fíjate, sí. Vos quizás tengas que acumularlo o no, pero yo te aviso que no está. Bueno, entonces, hasta ahí vamos. Después, ¿qué pasa? Claramente, todo esto, también si yo estoy trabajando al lado del escritorio, lo puedo hacer desde acá, desde liquidación parámetro. ¿Sí? Vengo acá, miro esta liquidación y veo que tiene los conceptos seleccionados, son los mismos que vi desde el otro lado. Pero bueno, claramente la interfaz es mucho mejor desde este otro lado. A partir de acá ya tenemos definida la liquidación y le asociamos los conceptos. Así que ahora ya podemos empezar a hacer pruebas de liquidación. Las pruebas de liquidación o la liquidación en sí se pueden hacer desde los dos lugares. Se pueden hacer desde el liquidador web o se pueden hacer del de escritorio. ¿Simultáneamente? Simultáneamente. El liquidador web hoy en día está acá como servicio y el mecanismo que tiene es liquida y guarda toda la información en lo que nosotros llamamos un DH21T, o sea en un temporal. ¿Por qué? Porque lo que pretendemos es que se vayan haciendo las liquidaciones tanto en escritorio como en web para empezar a hacer comparaciones y para visualizar las diferencias que puede haber entre uno y otro. El liquidador de escritorio liquida con la misma estrategia que Pampa. El liquidador web está armado desde cero, digamos, con otro diseño, con otra mecánica de trabajo, con esta cosa que yo les estoy diciendo de que está preparado, por ejemplo, para trabajar sin tener límites de acumuladores. Está preparado, por ejemplo, también para discriminar las imputaciones en todos los conceptos, incluso en los descuentos. Está preparado ya prearmado como para armar un montón de cosas, para hacer el cálculo, quizá para poder obtener un cálculo de cuarta categoría, e incluso ya para el año que viene, donde se empiece a dar la etapa de la posibilidad de hacer personalizaciones sobre el sistema, que determinadas fórmulas o determinados cálculos hasta en algún momento se puedan personalizar haciendo funciones en PHP y modificando cosas que pueda tomar el liquidador para poder usar en la liquidación. Citando un ejemplo, digo, vieron que en el liquidador hay funciones donde uno recupera la cantidad familiar, la cantidad de hijos discapacitados, bueno, una serie de cosas que hoy en día en el liquidador ustedes tienen que poner la función con los parámetros y no pueden hacer mucho más. Bueno, esas funciones en el liquidador web están programadas en PHP. Y como el código es libre, digamos, ustedes se pueden ver, digamos. Con lo cual, uno pretendería que si hay determinadas funcionalidades muy específicas para cada institución pueda programar en un futuro, cuando ya esté todo bien organizadito, cada una de esas funciones específicas para capturar información. Pero bueno, en realidad
en esta etapa lo que pretendemos nosotros es que vayan haciendo de alguna manera un paralelo en simultáneo del Pampa con el liquidador de escritorio de Mapuche, pero digamos, que nos den una mano en poder seguir haciendo el paralelo con el web, de tal manera de detectar situaciones para poder ir corrigiéndolas. Bueno, ¿cómo trabaja esto? Bueno, acá están las liquidaciones abiertas. ¿Sí? Si uno presiona este botón se va a la parte de configuración de la liquidación. ¿Sí? Así que uno puede ir desde acá a ese lugar. Estas son las ventajas por ahí que nos da todo este tipo de interfase, que con lo otro no podíamos hacer. Este botón lo que define es que uno borra toda la liquidación hecha sobre esta liquidación, todos los datos liquidados hasta ese momento, y hasta uno puede, si quiere, generar la liquidación en el DH21, o sea, puede hacer pruebas grabando la liquidación directamente sobre el DH21 real. Entonces después, ¿qué pasa? Uno puede obtener información que nosotros ahora vamos a ver de... Gracias. A ver, la acreditación, los informes de postliquidación, los recibos, los acumulados para SAC, ¿de dónde sacan información? Toda esta información la sacan de la base de datos del DH21. ¿Sí? Hoy en día, el liquidador escritorio es el que liquida sobre el DH21 y el liquidador web liquida sobre el DH21T. Y después se compara. Pero toda esta información sale del DH21. ¿Sí? Hay universidades que directamente van a empezar a trabajar generando la liquidación sobre el DH21. Sobre todo universidades que ni siquiera tienen comparativas, porque son universidades nuevas y ya están arrancando de cero. O universidades que ya han hecho meses de comparativas y les están dando bien, entonces directamente ya arrancan con el liquidador web. Mientras ustedes no pongan nada ahí, la liquidación de web se va a hacer sobre el DH21T. O sea que no va a influir en el resto del trabajo. Solo en esta parte. Bueno, las opciones de búsqueda son más o menos las mismas. No se las voy a contar ahora, pero son el hecho de poner todos los legajos o poner un solo legajo. La parte de grupos, lo que nosotros llamamos grupos de legajos, que en Pampa es marcas, que es marcar determinados legajos para liquidar, todavía no la tenemos lista. Esa la estamos armando, actualmente se está programando y incluso queremos que sea bastante más superadora de lo de las marcas de legajo. Pero bueno, esa la tenemos andando. Entonces, a ver, filtramos acá. Acá nos dice cuáles son los legajos con los que va a trabajar, o sea, los que va a liquidar. Y estos datos, estos tildecitos son los mismos que tiene el Pampa, ¿sí? El tema de retroactivos son los mismos. Entonces, ¿qué hago? Por ejemplo, liquido. Termina de liquidar, me voy al informe. ¿Qué me está sacando este informe? Este informe está preparado justamente para hacer la comparativa entre Pampa, en el caso de que uno esta comparación la haga sobre un DH21 que viene de Pampa, o directamente, si no, sobre escritorio Mapuche. Fíjense, acá como todavía no liquidamos del otro lado, nos está diciendo que Mapuche nos está dando estos valores, que la diferencia es justamente el importe completo de esos valores, ¿sí? Y que los errores importantes son 10 y no hay errores menores. Errores importantes se toman como diferencias de importe que creo que superan los 10 centavos o los 5 centavos, una cosa así. Y errores menores son, creo que de 5 centavos para abajo, de 10 centavos para abajo, una cosa así. Bueno, si nosotros entramos acá, entramos al legajo 1 y acá vemos los conceptos, ¿sí? Vemos cómo se van desgranando los errores por cada concepto. Y si entramos adentro del concepto, lo vemos por imputaciones, ¿sí? Podemos dividir esto cuando los cargos tienen más de una imputación, queda dividido por acá. Así que, bueno, ese es el desgranamiento que tenemos en el liquidador web. Si yo hago esta misma operación
desde el liquidador de escritorio, vengo, tengo la liquidación esa, voy a liquidar todos los legajos, termino de liquidar y bueno, desde acá se puede hacer lo mismo de siempre, acumular para SAC, el informe de liquidación bajo Windows, etc. Cuando me voy de nuevo acá, largo el importe, por supuesto que esto estaba preparado para que no dé diferencias, al cohete nos vinimos modificando todo durante todo el transcurso del micro. Pero bueno, la cosa es así, digamos, la idea es, si aparecen diferencias, acá va a haber registros y va a empezar a dar diferencias. Tengo la opción de mostrar todos los legajos, veo que los dos me dieron iguales, y de nuevo, si me voy metiendo, voy viendo, ¿sí?, que cada uno de ellos es igual. La idea es que puedan usar los dos y que nos den una mano en esto también para ir viendo qué cosas se pueden mejorar con respecto a este del otro. Entonces, ya tenemos los conceptos trabajados, definimos la liquidación y ya liquidamos. Ahora vamos a empezar a hacer todos los trabajos de post-liquidación. Los trabajos de post-liquidación están un poquitito mezclados. En el caso de acreditación, hoy en día se hace exclusivamente desde escritorio, ¿sí? No tenemos hoy día acreditación en web, al menos no hasta más o menos fin de año que vamos a tener la versión nueva. Entonces, venimos acá, liquidación de haberes, cheques de acreditación y generamos la acreditación bancaria como siempre. En este caso salen dos agentes porque hay un agente que no tiene cuenta bancaria. Y se hace normalmente como ustedes están acostumbrados a hacerlo todos los meses, digamos. Eso es lo que tiene que ver con la acreditación. Con respecto a los reportes de post-liquidación, si bien pueden hacerlo por acá, están los mismos reportes de siempre, también están disponibles desde web. Desde nuestro punto de vista están un poco mejor, o al menos ese es el intento. Así que, por ejemplo, en el caso de... Me falta cerrar la liquidación. Bueno, acá ya empezamos a tener diferencias con respecto a lo que es la operatoria normal de Pampa. Intentamos armar un circuito administrativo de tal manera de que vos, si estás ya generando cuestiones de post-liquidación, la liquidación la tenés que tener cerrada. Si la liquidación no la tenés cerrada porque tenés que seguir liquidando o tenés cosas para rearmar, bueno, se supone que no podés sacar reportes de liquidación. Por supuesto que uno puede abrir y cerrar la liquidación cuando uno quiera, pero lo que intentamos es darle unos pasos un poco más firmes a cosas que por ahí en el Pampa, como se fueron armando en distintas épocas, no estaba un poco tan pensado el diseño de una sola vez. Así que venimos acá. Bueno, acá se prendió este botón. ¿Esto qué quiere decir? Este botón me dice que desde acá yo puedo eliminar todos los datos de esa liquidación. Ojo, esto ya elimina sobre DH21. ¿Sí? Sobre la liquidación real. Nada, es una funcionalidad extra, puede no usarse nunca, digamos, pero sí. Liquidación cerrada en sí, guardo, vengo acá, selecciono la liquidación, fíjense que está periodo corriente, yo podría buscar liquidaciones de periodos anteriores. Y tengo una serie de filtros que puedo usar o no y una serie de reportes, que son todos los reportes que están de este lado. Resumen por cargo, neto por empleado, total de institución. ¿Sí? Todo esto lo tenemos por acá. Entonces, hago un filtrado, me presenta la información de esta manera, ¿sí? Con cortes de control, y puedo directamente cualquiera de estos dos reportes armarlos en función del filtrado anterior. Vamos a sacar, por ejemplo, el neto por empleado y usamos la mecánica esta de
sacar el PDF. ¿Qué pasa? Ventajas con respecto a la situación anterior. Los reportes de Pampa o de Mapuche Escritorio son fijos, ¿sí? Si ustedes en algún momento querían hacerle alguna modificación, nos la tenían que pedir a nosotros. Y renegar con todas las universidades que no querían que se tocara nada. Hoy en día, como esto está armado en plantilla, lo que se pueda modificar, no todo se puede modificar, pero hay una variedad interesante de cosas que se pueden modificar en no hiciste un cambio de plantilla al final, ¿no? No. Por ahí mañana hacemos un cambio. Dijeron que no la querían usar. Bien, listo. Perfecto. ¿Se enojaron? Listo. Nos enojamos nosotros. No me dijo nada, si no lo vamos a tocar. Poco van a trabajar. Bueno, entonces, la plantilla básica es esta, que es relativamente parecida a la de netos por empleado, con algunos subtotales, digamos. Tiene algunas cositas, le hemos cambiado algunas cosas a los reportes. De nuevo, creemos que para beneficio. Esperemos que así sea. Entonces, los reportes de liquidación, ¿sí? Se pueden sacar directamente desde acá. Una pregunta, ¿en eso el reporte post liquidación también incluimos para el SUL como el Che9? La salida del SUL y el Che. Sí. Si te digo que no me acuerdo, no, eso está en comunicación. Ahora lo vamos a ver. Eso está en comunicación. Entonces, puedo decidir imprimir un resumen por imputación con detalle o sin detalle. Si lo hago con detalle, va a salir algo bastante más grande que me va dando. Esto es, sí, es similar, digamos, a las tablas que saca Pampa, pero bueno, tiene algunas pequeñas diferencias y una presentación, calculo, un poquito menos, con menos olor a texto, digamos. Las de Pampa son bien para impresora de matriz de punto. Estas ya son un poquitito más modernas. Así que bueno, todo lo que es reporte de liquidación sale por acá. Nosotros todos estos informes así los sacamos bueno, antes del cierre, ¿sí? Cuando ya no hay modificaciones previstas, nada de eso. Con el liquidador web tenemos que hacer el cierre primero. No, para nada, la mecánica es exactamente igual. Fíjate que la burbuja del cierre todavía ni la toqué. Todavía estamos en post liquidación. O sea, estamos en el periodo corriente, liquidé y estoy sacando cosas de post liquidación antes de cerrar. Entonces, terminado lo que es reporte de post liquidación, ya desde la burbuja de la izquierda a la derecha ya cubrí acreditación, reporte de liquidación, me voy un cachito para arriba, empiezo a trabajar en recibos. De nuevo, en recibo está acá el experto, que hace como un mes que está renegando con los recibos, así que no puedo pensar que no va a haber otra cosa que sacar los recibos de web, ¿no? Bueno, claro, bueno, claro, ¿qué pasa? El mecanismo de generación de recibos estándar sigue estando, ¿sí? Así que si ustedes deciden usar ese mecanismo, está todo bien, digamos, no hay problema. Ahora, el nuevo mecanismo es el que les cuento yo ahora. Los recibos tienen varios pasos. De nuevo acá les voy a pedir un vaso de agua. Así está la otra manera. Carlito, sacate bien tu vaso de bienvenido. Bueno, lo que yo les contaba. Está así. ¿Ves? Acércate, vos sos el que imprimió los recibos, así que. Vamos corriendo porque si no ves el que hace los recibos, No, también. no, pero no veo desde no ver, no lo que vos me... No, pero si yo desde acá hago esfuerzo para... Y yo de acá no veo. O sea, estuviste hablando una horita para que te digan, no vemos nada. Triangulares. Marcelo, Una mancha. me le pasás en 3D la filmación. Como Que se la lleve a la tipo Avatar, que los recibos le peguen así en la cara. Bueno.
Estamos con la novedad porque hace menos de una semana que tenemos cine 3D en Tandil, así que yo todavía no he ido. Me quieren hacer ver Avatar de nuevo. No, ya la vi. Yo la vi, ya sé cómo termina. Pero trae una parte una parte nueva, dice, respecto a la primera. Ah, ¿sí? Tenés que ir a ver. Claro, puede ser el reestreno. Sí. Pero sería el reestreno. Acá están trayendo el 3D que se Ah, sobre la vieja. sobre la vieja. Nada. Cuando nosotros tengamos el reestreno, ¿sabe qué? No, pero ya está, dice. Bueno, entonces la cuestión con los recibos es, hemos hecho determinados pasos. Ustedes recuerdan que el mecanismo de generación de recibos para Pamba es bastante básico, digamos. O sea, va a generar los recibos, decidís si lo querés guardar en la base o no, o generar los DBF, imprimir los recibos y chao, te fuiste. La idea acá, primero es, de alguna manera, tener un determinado circuito para el manejo de recibos y después, por otro lado, la idea también es que el recibo quede como una documentación dentro de la base de datos para que pueda ser reutilizado en el momento que se quiera. Además, la idea es que esa información de recibos quede autocontenida, o sea que, por ejemplo, cuando uno cambia una descripción de una categoría, si se imprimieron hace 5 años recibos con esa categoría, no agarre la descripción nueva, porque la descripción era la que tenía en ese momento, el recibo debería ser inalterable. Va a guardar un histórico. Bueno, entonces la idea es que esa información esté guardada y estamos evaluando la posibilidad de guardar la digitalización dentro del mismo recibo de del archivo, digamos, PDF o impreso. Y es más, la idea a futuro es poder ponerle una firma electrónica a ese archivo PDF de tal manera que eso permanezca inalterable. O sea, este es el primer paso de varios más. Pero bueno, arrancamos por lo primero. Entonces, lo que hicimos fue hacer varios pasos para la generación de recibos. El primero es la generación, el segundo es el borrado, o sea, es una especie del recibo borrador, o sea, lo genero, pero resulta que después me enteré que en realidad tengo que reliquidar una parte, lo vuelvo a generar, lo borro, lo vuelvo a generar, etc. Ahora, hay un punto de no retorno, que es el cierre de los recibos. Se supone que cuando uno está haciendo el cierre de recibos, está pasando por un punto donde no puede volver atrás en la generación de ese recibo. En ese punto, además, se le da el número al recibo, que es único, y que no vuelve a borrarse, por ende, ese número de recibo existe de acá y a la eternidad. ¿Qué se puede hacer con eso? Si yo veo, digamos, generé el recibo, lo cerré, lo imprimí, se lo di a la gente y a la gente le encuentra un error, por ejemplo, y tengo que reliquidarlo. Bueno, ¿qué puedo hacer con eso? Ya se supone, al menos en Mapuche, se supone que la liquidación, una vez que tiene recibos cerrados, no puede ser tocada, porque de alguna manera es como si uno estuviera intentando violar una documentación que ya está completa al momento de cerrarse los recibos y salir los recibos. ¿Uno qué debería hacer? Uno debería generar una nueva liquidación que tiene un nombre específico que se llama la liquidación, una liquidación adicional donde uno está corrigiendo eso, y lo que sí puede hacer con ese recibo es anularlo. ¿Sí? Se puede anular ese recibo. Entonces, uno ya identifica que ese recibo, si bien se cerró, tiene todas las características de un recibo real, y de hecho es un documento, yo dentro del sistema de alguna manera lo anulo. Y otra de las cosas que puedo hacer es publicarlo. La publicación de los recibos hoy en realidad no tiene ningún efecto real en el sistema. Pero nosotros ya tenemos la funcionalidad armada para que el día de mañana, cuando haya una interfase web que pueda autogestionar agentes, el agente, una vez que uno publica recibos, pueda verlo dentro de su ventanilla virtual o dentro de su gestor, si así lo decide la institución.
O sea que la funcionalidad ya está. Dentro de su home pushing. Exactamente. Así que vamos a ir haciendo un poquito esos pasos, como para que lo vayan viendo. Si bien no hay mucha ciencia, e insisto, Marcelo lo hizo 358.000 veces ya, así que lo conoce bastante bien. No encontré un error. Así que... Sí, de hecho no encontré un error que está solucionado acá en la versión 1. Bueno, en esta no, en la 1.8, no, en la 1.9. Salió anteayer, antes de salir para acá, ayer. Antes que yo venga. Bueno, ahí generamos los recibos para las 3 personas. Uno podría sacar reportes de eso. Nos vamos. Uno podría borrar recibos de una determinada liquidación. Ahí están los generados. Podría borrar todos, borrar cada uno de ellos. Y cerrarlos. Selecciono, acá está la llavecita, puedo cerrar todos o cerrar cada uno. Si cierro todos los recibos, me avisa ahí que cerraron 3 recibos y ahora sí, ya puedo ir, por ejemplo, a la impresión. Filtro los recibos y puedo imprimir. Ahí están los recibos de cada una de las personas, hechos con una plantilla que es la estándar. Digamos, tiene el logo del CIU, nada más. La idea es que puedan adaptar esta plantilla al recibo que ustedes están generando, o quizás sea un buen momento para remozarlo un poco. En general este tipo de cambios a veces vienen bien para cambiar algunas cositas ahí y echarle la culpa al sistema, obvio. No, lo sacamos así porque no lo deja sacar de otra manera. Podríamos estilizar la gaviota un poquito. Poner la dieta a la gaviota. Claro, la gaviota chiquita. Y bueno, les muestro la parte de anulación. Bien. ¿Sí? Y bueno, acá uno podría anular, publicar, despublicar, cancelar anulación, despublicar todo, anular todo. Bueno, hay varias opciones. Si ahora nos vamos, por ejemplo, a esta parte, fíjense, esta liquidación cuenta con recibos cerrados. ¿Sí? Ya esto le da un poco la idea, esta que les comentaba hoy. Se ve un poquito más el circuito de la información que en lo que es Pampa, ¿sí? Hay determinadas cosas, determinados controles que se hacen y que permiten que esto suceda así. El cierre de mes, que hoy todavía no lo tenemos armado, no lo tenemos en realidad publicado, armado sí está en testeo. En web, por ejemplo, una de las cosas que controla es, te avisa una serie de cosas, y una de las cosas que te avisa es si no tenés recibos, si hay recibos de algunas liquidaciones que están generados pero que no están cerrados. Entonces te dice, ojo, mire que va a cerrar el mes y no tiene, hay recibo que lo generó y que no lo tiene cerrado. Eso no quiere decir que quizá el recibo esté generado para hacer una prueba y uno no lo quiere cerrar. Da la idea que si lo generó es porque tuvo intención de completarlo, entonces el sistema te avisa. ¿Qué pasa? Cuando avancé al periodo siguiente ya no puedo cerrar recibos. ¿Sí? Entonces el cierre de mes te va contando un poco todas esas cositas. ¿Pero el cierre de mes lo hace igual o te interrumpe el proceso? No, hay dos niveles. Ese específico que mencioné yo es una advertencia. Uno te advierte, el cierre de mes es tipo como el que mostró Emiliano, pasos por pasos. Tiene un primer paso que hace un chequeo de un montón de cosas. Te da un informe y por ejemplo, esto de los recibos te advierte, te dice no. Si vos querés avanzar, podés avanzar igual. Hay determinadas cosas que no te deja seguir, por ejemplo, si hay liquidaciones abiertas. Tenés que venir acá,
cerrar las liquidaciones y después hacer el cierre de mes. En el caso de los recibos, no. Si vos decidís que hay recibos que están generados pero que no los querés cerrar, adelante. No hay problema. Bueno, entonces, completando un poco todo el tema de las burbujas esas, lo que tenemos hoy en día en prueba, pero que todavía lo estamos trabajando desde escritorio, que es lo de acumulados para SAC, que hoy en día todavía está teniendo algunos inconvenientes, es los acumulados para SAC de web, que tiene algunas cosas interesantes con respecto al otro, que es que te va diciendo en todo momento qué liquidación tenés acumulada y cuál no. ¿Sí? Cosa que en Pampa es medio complicada, nunca terminas de saber. No hay un lugar en Pampa que te diga estas están acumuladas y estas no. ¿Sí? Tenés algunas alternativas. Pero bueno, esto todavía lo tenemos medio en prueba, se los muestro ahora, pero hoy en día hay que seguir haciéndolo desde escritorio. Y bueno, y el cierre de mes, que todavía en esta versión, sí, hay que hacerlo desde acá, de la misma manera que siempre. Pero si Dios quiere, ya para la próxima versión grande que saquemos, ya vamos a tener cierre de mes y acreditación y acumulados para SAC ya en web. ¿Acreditación que llaman el archivo de banco? Sí. Lo que pasa es que, de nuevo, el mecanismo de acreditación que estamos haciendo ahora en web quizá es un poquito más complejo, pero tiene un poco más de funcionalidad, porque lo que hicimos fue juntar acreditación con estado de comprobantes. Entonces eso nos permite, por ejemplo, si uno quisiera hacer acreditaciones parciales, uno puede acreditar un porcentaje o un monto determinado para todos los agentes. Perdón, ¿alguna vez tuviste el caso de acreditación de un porcentaje, una liquidación? Porque, digamos, no te ha alcanzado el presupuesto y decir, bueno, tengo para pagar el 85% del sueldo. Nos hemos enterado en determinadas universidades, que sobre todo en la época donde se pagaba por ahí con patacones y ese tipo de cosas, ha habido Pero el recibo siempre tiene que salir por el 100%. Sí, lo que no indica que las acreditaciones no se hagan una un día y otra una semana siguiente. Yo pensé que eso no. Sí. Claramente el Pampa no resuelve eso. Claro, no lo resolvía hasta digamos, que tenés que acreditar todo y después tocar el archivo de acreditación, o en todo caso resolverlo con el banco. Bueno. Es que ese número de comprobante iría atado al cargo y por la certificación, digamos. En el caso de Mapuche, digamos, por la acreditación, vos decís que es por comprobante. El comprobante te referís a lo que es la certificación, el visto bueno del cargo. No, en realidad se llama estado de comprobantes esa funcionalidad porque nació a partir de una necesidad que había en el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación, como ustedes saben, tiene Pampa desde hace muchos años y tienen funcionalidades, por ahí algunas que son bastante distintas a las que son en las universidades. Por ejemplo, el Ministerio Público Fiscal, que es toda la parte de juzgados y todo eso que también tienen Pampa hoy en día, también lo usan al estado de comprobante. El estado de comprobantes es una funcionalidad donde para cada agente y para cada liquidación, una vez que se termina de liquidar, se arma todo un browser donde en cada agente uno puede entrar y puede hacer determinada cantidad de cosas, como por ejemplo, para los agentes que están contratados, puede identificar si la persona trajo la factura, si trajo su comprobante de monotributo, puede definir si le hace una acreditación completa o un porcentaje de acreditación. Hay toda una serie de cosas que están entre medio de la liquidación y la acreditación que la maneja un poco el bicharraquito ese, que te dice, por ejemplo, si no entregaste la factura no te acredito. Está listo, ¿sí? Pero no cobras. Está listo, pero no cobras hasta que no traigas la factura y no la tilde acá. Bueno, lo que hicimos fue mezclar un poquito todo eso. Y uno puede bypassear eso e ir derecho a acreditar, o podría usar todo este mecanismo, donde
vos, por ejemplo, podés acreditar una parte, de nuevo, podés acreditar una parte del sueldo y todo lo otro te queda como en una cuenta corriente. Y después podés, no sé, a los 3 días ir y acreditar el resto. Y todo eso, por supuesto, queda documentado, ¿no? ¿Ese estado de comprobante te permite también identificar dependencias? Sí, sí, se puede hacer por dependencia. Una dependencia sí, una no. Entonces una dependencia la pasás por un lado, o un escalafón, decís, bueno, los contratados los paso por acá porque me tienen que pasar la factura, y el resto pasa derecho. En el caso nuestro, una dependencia no te certifica ver y bueno, lo dejás. Así como tardan ellos en informar, Lo dejás en stand-by. Le tomás ese mismo tiempo y después se lo mandás en la acreditación y le separás todos los cargos, que hasta ahora no lo podemos hacer. ¿Esto sale así o yo soy Pablo? 50 y 50. Estoy viendo las bondades del sistema. Sí, le preparamos más para la gente mala. No, Está porque bueno. si existe es porque lo han pensado. Se usa. Se usa en estas instituciones. No conozco universidades que lo usen, pero en estas instituciones. Es poco probable. Pero el ministerio como que sí, no presentaste factura. Es Sí, así, se da. Afuera es así, vos no presentaste una factura, no cobrás. Y bueno, entonces... Más tarde cobran tarde. Claro. No puede ser que los que cumplen el tiempo y forma tengan que esperar a los otros y todos cobran en la misma fecha. Me parece que no es igualitario. Así que bueno, el mecanismo de acreditación va a tener un poco todos esos condimentos, que hoy en día es nada más que apretar un botón que salga un archivo. Sale todo. Otra característica que va a tener es que también, si no recuerdo mal, lo íbamos a hacer me parece con plantilla, con lo cual también se podría adaptar la salida para banco. Formato. Sí, el formato. Y bueno, esas características va a tener lo que es el archivo de la funcionalidad de acreditación. Y sale en TXT, ¿no? Sí. En plantilla, en Sí, sí. PDF y TXT. Sí, lo que hemos adoptado para el mapuche en general es, tanto en los reportes como en las salidas, es como mínimo igual que Pampa, digamos, para no joderle la vida a nadie. Después, si damos otra posibilidad, más, mejor, pero como mínimo salida igual que Pampa. Esa es un poco la idea. Y bueno, completando un poco lo que nos estaría faltando en toda esta zona web, que es algo que está recién en etapa de análisis, queremos juntar el histórico de remuneraciones con el histórico de liquidaciones y hacer toda una gran funcionalidad que resuelva servicios alrededor de eso, que en realidad es resolver servicios sobre DH21H, que es el histórico de liquidaciones de toda la base completa. Entonces, de ahí queremos hacer servicios, en lo posible con interfaces y filtros interesantes, que te pueda resolver una certificación de remuneración, por ejemplo, donde vos quieras incluir el SAC o no quieras incluirlo, puedas optar por ese tipo de cosas, donde puedas sacar un reporte de conceptos liquidados históricamente, con cortes de control por liquidación, ¿sí? Cosas de ese estilo, donde puedas tener, por ejemplo, un listado de liquidaciones con una lupa sobre la derecha donde te metas adentro de la liquidación, o cosas más transversales, Tipo cubo, una cosa así, ¿no? Una cosa de ese estilo, pero a ver, el cubo, la característica que tiene es un poco anonimizar los datos, digamos. No sabes muy bien de quién estás hablando. En este caso la idea es ir desde lo general a lo particular de acuerdo al nivel que vos vas queriendo llegar. Así que bueno, esa es la parte un poco que nos está faltando y en la cual vamos a estar trabajando. Vamos a la parte de la salida. Bueno, a ver,
uno dice, generación para Comechingones, generación para Pilagá. Buenísimo. La realidad es que hoy en día están largando lo mismo. Lo que está largando es el formato con la estructura básica, sin los campos nuevos de Pilagá. Ese es otro de los trabajos que estamos haciendo hoy en día. Estamos intentando adaptar la base a los campos de Pilagá sin romper nada. Tratando de que las liquidaciones sigan funcionando y todo eso. Ese es otro pendiente que tenemos también en lo posible para fin de año. Que al menos se pueda tener dentro de Mapuche la estructura de Pilagá con los campos nuevos y, por ejemplo, los que trabajen con el liquidador web ya puedan registrar cosas como la subdependencia y cosas por el estilo y que trabaje de esa manera. Lo que pasa es que, como todo con Pampa y Mapuche, es como que tenemos que ir adaptando sin romperlo, dejando que todo lo anterior siga funcionando, ¿no? Claramente ya hoy en día tenemos en claro que, por ejemplo, Pampa no va a soportar la estructura de Pilagá. Mapuche es el que se va a dedicar a eso. Ni nos vamos a preocupar por adaptar Pampa, vamos a trabajar de acá en adelante. Pero es algo que sí, que necesitamos hacer. Y bueno, el primer objetivo es adaptar la estructura. El segundo objetivo es adaptar las interfaces para que puedan cargarse datos. El tercer objetivo es adaptar las salidas y adaptar el liquidador web para que trabaje con eso. Y estamos dejando para el final la interfase de entrada de Pilagá, porque hoy en día lo que ya tenemos armado es en configuración, en presupuestario contable tenemos todas las cargas manuales de todo esto, pero todavía no tenemos el importador. Claro, porque hoy el Pampa importa 3 archivos. El Pampa importa en 3 archivos de BF del Comechingones. Bueno, eso todavía no lo hicimos en si bien hay una parte armada, pero todavía no está del todo operativa en Mapuche, porque estamos apostando quizá o hacer un importador un poquitito más inteligente, o directamente ya apuntar a hacer un servicio web, un web service que trabaje directamente conectado con Mapuche, con Pilagá, de tal manera de que pueda traer la información, o etapa 2 o etapa 3 que trabaje en línea directamente. ¿Y hoy, seguimos trabajando con el Comechingones? ¿Cómo? Hoy que seguimos trabajando con el Comechingones. Bueno, hoy que siguen trabajando con el Comechingones pueden adaptar la red desde pueden utilizar el importador de DBFs que hace lo mismo que hace Pampa, o adaptar la red a mano, que si tienen que tocar algo les recomiendo que lo prueben, porque si alguna vez intentaron hacerlo en Pampa y no pudieron, los entiendo, porque la interfase es inmanejable, digamos, porque no tenés combos, no tenés nada, digamos. Hoy acá una red programática se carga un poquitito mejor, con un poco más de... es un poquitito más interesante. El circuito que tenemos hoy mensualmente es que del Comechingones se pasa esos 3 archivos, se levantan del Pampa, Sí. se hace todo el proceso durante el mes, se liquida y después dentro del cierre se pasa el archivo a Comechingones de vuelta. Se exporta, el chase. Nosotros teníamos pensado, ese circuito como queda oficial todavía hasta fin de año, quedan los 2 oficiales hasta fin de año, que Pampa siga trabajando con la red programática de Comechingones, y cuando la gente de Pilagá termine su red programática, importar la red programática de Pilagá a Mapuche.
En teoría, en enero tendrían que estar saliendo los dos sistemas andando juntos. Esa sería la idea de... Está bien, digamos, tendríamos que llegar nosotros con la estructura, ojalá. Como te decía antes, acá, desde un principio no se va a tocar la subdependencia, o sea, todas salen con 0,0 o 99, con 0,0. En enero. La subdependencia va a ser 0,0, o sea que se puede del archivo que saque el acá eliminar ese. Lo podrían recortar un poquito e intentar... de todos modos, si hacen ese, si están importando todos los meses la red programática desde Comechingones, directamente son perfectos. Son la universidad modelo en ese aspecto. No conozco universidad que haga ese trabajo todos los meses. No, hace cuenta que estoy viendo hombrecitos verdes con antena. Porque, lo que pasa es que hubo un trabajo de compatibilización de código desde esa época, en septiembre del 2006, se compatibilizaron los códigos de un sistema y de otro. Entonces todo lo que acá era una dependencia en el otro lado quedó de la misma manera, la misma codificación. Entonces a partir de ahí sí se pudo trabajar, antes no. Claro. Igual, digamos, las complicaciones que a nivel sistema tenemos, que esperamos algún día poder solucionar un poco con todo esto del Pilagá y de intentar trabajar medio en línea y de, digamos, ustedes importan la red programática todos los meses, pero las imputaciones que están cargadas en los cargos están cargadas, y si nadie las toca y si ese renglón de red programática ya no sirve, digamos, nadie se va a enterar, y salvo que me digan que chequean todo eso todos los meses, en cuyo caso directamente ya me desmayo acá enfrente de la cámara. Y bueno, no, la idea es a futuro dotar esas imputaciones presupuestarias de cada cargo, ponerle periodo. Incluso la idea era ponerle mes y año, más allá de que Pilagá solo trabaje por año, trabajar la red programática por mes y año, de tal manera que si vos tenés un renglón de red programática que no está empalmando con lo que estás importando en un cargo, de alguna manera puedas hacer un chequeo de eso y puedas cargar el que suplanta a ese sin borrarlo a ese, porque con ese liquidaste el mes pasado. Entonces ese históricamente tiene que quedar, porque así estaba el mes pasado, más allá de que este mes lo cambiaste porque hubo un proyecto que lo diste de baja y ahora lo pasás a ese cargo, lo pasás a otro proyecto o a otra finalidad. Es un lío, pero tenemos pensado en algún momento hacer algo al respecto, porque en realidad, digamos, lo celestial sería trabajar en línea, ¿sí? O sea que cuando vos vas desde Mapuche a cargar una imputación, la elegís desde Pilagá, ¿sí? Le das financiamiento derecho desde Pilagá. Y lo mismo a la inversa, que también hay flores de líos con respecto a eso, porque ¿qué pasa? Empieza cacho adecuación después, porque cuando sale el Zul y el Che del Pampa o del Mapuche, liquidado de determinada manera, cuando va a entrar al Comechingones resulta que no hay presupuesto en tal renglón. Sí, nosotros tenemos como 2 días de todo el circuito. ¿Y a dónde adecúan? ¿Hacen adecuación en el Comechingones? Sí. Pasan de una partida a otra, pim, pim, pim. Porque nosotros, Comechingones, nos tiene un resumen de a qué dependencia le tiene un saldo menor que tiene que agregar. Entonces, la gente del presupuesto va cargando. Localmente, en una máquina mía, agarramos y vamos probando, ajustando hasta que se carga perfectamente la liquidación. Está bien. Cuando ellos nos dan el ok, nosotros cargamos con su número. La idea, digamos, una de las ideas que había surgido era trabajar con un web service, de tal manera de que cuando terminás de liquidar, veas si tenés todos los renglones en verde o tenés alguno en rojo. Si tenés algún renglón en rojo, en realidad lo que tenés que hacer es la readecuación directamente en el cargo de Mapuche
y cambiar la imputación, o capaz que tenés que cambiar un grupo de, no sé, o un grupo de docentes, una facultad completa, ¿no? De tal manera que cuando vos terminás de liquidar, ves que te está dando todo en verde, o sea que hay presupuesto para todo. A partir de eso, si trabajás con eso en línea, es como que después la salida de la información y el ingreso del otro lado es pan comido, digamos, porque se supone que entra todo correcto. Bueno, ese es el gran tema del momento en la mezcla de Yaggi. Seguramente de algo de eso se va a hablar en Mar del Plata, en el taller, y fue el tema en la primera reunión esta que se hizo de sistemas compartidos, digamos, de poder comunicar a los sistemas. Y bueno, claramente Mapuche y Pilagá son estrellas en ese tipo de cosas, ¿no? Porque